En el mercado existe un silencio extraño, un silencio que no viene de la calma, sino de la tensión contenida que aparece justo antes de que algo importante suceda. Los gráficos suben, bajan, se mueven sin lógica aparente. Las noticias se contradicen entre sí. Los grandes fondos reducen riesgos en secreto, mientras los pequeños inversores siguen apostando como si nada pudiera romperse. Es un ambiente que parece familiar para cualquiera que haya estudiado las crisis pasadas, porque se siente igual que 2008, igual que 1929, igual que todos los momentos en que la historia financiera estuvo a un paso del abismo. Y en medio de este clima incierto aparece una figura que ya se adelantó una vez al colapso mundial. Hombre que vio el derrumbe del sistema hipotecario cuando nadie más quería verlo. Un hombre que soportó burlas, presión, amenazas, abandono y soledad, hasta que la realidad confirmó cada una de sus advertencias. Michael Burry, el doctor que entiende los mercados como si fueran organismos enfermos, cuerpos cuyos síntomas se ocultan bajo capas de optimismo artificial y expectativas infladas. Burry no opera por moda, no opera por emoción, no opera por aprobación, él opera por diagnóstico, y en este episodio vamos a entrar por primera vez en la mente del analista contrarian más temido de Wall Street, para entender qué está viendo hoy, por qué genera tanta controversia y por qué sus señales preocupan incluso a quienes no lo admiten en público. Pero antes de avanzar debemos recordar el hilo conductor que nos trajo hasta aquí. En la temporada anterior vivimos la tragedia emocional de Jesse Livermore, un genio que identificaba movimientos gigantescos, pero que no pudo resistir la presión psicológica que esos aciertos generaban. Su mundo interno se quebró antes que el mercado. Burry, en cambio, enfrentó una presión igual o más grande y sobrevivió. No porque fuera más inteligente, sino porque su estructura mental estaba diseñada para soportar la soledad del que ve lo que nadie quiere aceptar. Este es el contraste central que define esta temporada y es también la razón por la que este episodio existe. Hoy necesitamos entender cómo piensa alguien que tuvo razón cuando el mundo entero estaba equivocado, porque el mercado actual se está comportando de manera inquietantemente similar a los momentos previos a grandes rupturas históricas, y para esto debemos analizar la primera señal clave en el pensamiento de Michael Burry, el concepto de disonancia del mercado, cuando los precios dicen una cosa, pero los fundamentos dicen otra completamente distinta. Para Burry, esta brecha no es ruido, es el síntoma primario de una enfermedad financiera más profunda. Cuando el mercado sube mientras la economía muestra fragilidad, para él no es un buen signo, es un signo peligroso. Lo mismo ocurrió en 2005 y 2006, cuando los balances bancarios parecían saludables y las casas subían de precio, pero bajo la superficie existía el veneno que detonaría la crisis de 2008. Hoy Burry observa algo parecido. Empresas con resultados mediocres que valen fortunas, consumidores endeudados hasta niveles récord, gobiernos atrapados en ciclos de deuda que crecen más rápido que su capacidad de pago, y un mercado que se comporta como si nada pudiera salir mal. El segundo pilar del pensamiento de Burry es aún más incómodo. Él no cree en narrativas, cree en datos. Por eso su lectura del mercado se basa en indicadores que la mayoría prefiere ignorar, porque no muestran una realidad agradable. Burry mira la caída en la calidad crediticia del consumidor, mira el deterioro constante en los márgenes corporativos, mira la relación entre precios de activos y productividad real, y sobre todo observa un fenómeno peligroso, la desconexión total entre riesgo y recompensa. Según su lectura, el mercado está apostando como si el mundo estuviera en expansión, cuando en realidad se encuentra en un ciclo de contracción silenciosa. Y la tercera señal es la más inquietante de todas: la psicología colectiva. Burry siempre ha entendido que las burbujas no se forman por números, se forman por emociones. Cuando la gran cantidad opera con confianza total, cuando se ridiculiza la idea de un colapso, cuando se asume que la liquidez siempre salvará al sistema, es cuando la estructura se vuelve más frágil. En 2007, quienes hablaban de una crisis eran tratados como alarmistas. Hoy, quienes lo hacen vuelven a recibir el mismo trato.
Y este paralelismo es exactamente lo que activa las alarmas de Burry. Pero este episodio no es solo un análisis del presente, es la apertura de una temporada completa dedicada a comprender el tipo de mente capaz de ver más allá de la superficie. Burry no es un héroe ni un villano, es un pensador independiente, y para entender su forma de operar debemos estudiar un elemento clave en su historia: su capacidad para tolerar el dolor psicológico. Durante el auge previo a la crisis de 2008, perdió inversionistas, perdió credibilidad, perdió reputación, pero nunca perdió convicción. Esa convicción no era arrogancia, era la consecuencia de un proceso analítico estructurado que no dependía de la opinión de nadie. Y aquí surge la primera gran lección para el trader moderno. El mercado actual está lleno de ruido, lleno de opiniones, lleno de tendencias rápidas que cambian semana a semana. Sin una estructura mental fuerte, cualquier trader queda atrapado en ciclos de euforia y pánico. La mente contraria, en cambio, opera desde la distancia emocional. No se deja llevar por la multitud, observa los ciclos desde arriba, analiza las señales con frialdad y actúa cuando otros dudan. La diferencia entre un trader que sobrevive y uno que se destruye es la capacidad de sostener ideas bajo presión. Y este es uno de los pilares centrales de Michael Burry. A partir de este punto, este episodio abre un camino narrativo más profundo, porque esta temporada no trata solo de crisis, trata de mentalidad, de resistencia y de visión. Entenderemos por qué Burry se centra en empresas olvidadas mientras el mercado persigue, modas por qué le atrae el pesimismo racional, por qué considera que la gran cantidad de los inversionistas sobreestima su capacidad emocional, por qué sus análisis parecen ir siempre en contravía del consenso general, y también analizaremos lo que está viendo actualmente, señales que él considera peligrosas para los próximos ciclos, señales que otros prefieren ignorar. En la segunda parte de esta temporada estudiaremos un concepto fundamental: la prisión psicológica del que tiene razón demasiado pronto. Aquí veremos cómo Burry vivió la soledad intelectual de anticipar un colapso que aún no se manifestaba en los precios. Este fenómeno es crítico para el trader moderno, porque la gran cantidad cree que tener razón significa acertar en precio. Para Burry, tener razón significa acertar en proceso. Esta diferencia es lo que separa al operador emocional del operador profesional. Más adelante analizaremos también su método de inversión conocido como Deep Value o valor profundo. Es un enfoque que combina matemáticas, psicología y visión contraria. Burry no busca empresas populares, busca empresas subvaloradas por razones irracionales. Mientras el mercado corre detrás de lo que está de moda, él corre hacia lo que da miedo. Esta filosofía es clave para entender por qué su mente encaja perfectamente en el arco narrativo de Trader Mind. Douglas enseñó la psicología, Livermore mostró la tragedia de ignorarla, Burry demuestra la resistencia del que la domina. El episodio también establece un puente directo hacia el futuro de la serie. Después de estudiar la fuerza mental de Burry, entraremos en la temporada 4 con Brett Steenbarger, el entrenador de traders profesionales que convertirá todo este conocimiento en práctica concreta. Steenbarger nos enseñará a entrenar la mente diaria, a construir resiliencia, a manejar emociones, a desarrollar procesos internos sólidos. Es la evolución natural de este camino. Pasamos de entender la mente a observar la mente en caos con Livermore, luego a ver la mente resistente con Burry, y finalmente aprenderemos a construir esa mente con ciencia aplicada. Pero antes de llegar a Steenbarger debemos terminar la temporada de Burry, porque en ella analizaremos cómo se navega una crisis desde adentro, cómo se construyen convicciones, cómo se sostiene un portafolio cuando nadie cree en ti, cómo se protege una cuenta cuando el mercado se mueve en tu contra, cómo se interpreta la estructura global actual desde la mentalidad del que ya vio el derrumbe de un sistema completo. Y todo esto tiene relevancia directa con la actualidad. Hoy el mercado enfrenta la misma mezcla de ilusión y fragilidad que precedió al colapso de 2008. Burry ha señalado riesgos en la renta variable, en el crédito, en los bonos corporativos, en el consumo, y su postura contraria vuelve a incomodar a quienes creen que los mercados pueden sostener eternamente la burbuja de optimismo.
Sin embargo, lo más importante de este episodio no es el análisis, sino la pregunta que guía toda la temporada. ¿Qué ve Michael Burry hoy que la gran cantidad no está observando? Y más importante aún, ¿qué significa esa visión para nosotros? Traders e inversionistas que intentamos sobrevivir a un mercado cada vez más complejo, la temporada 3 buscará responder estas preguntas a través de una narrativa profunda, conectando psicología, estrategia, historia y actualidad. No se trata de copiar a Burry, se trata de aprender a pensar como él, con independencia, con rigor, con resistencia emocional. Este episodio termina con un mensaje claro. En tiempos como los actuales, cuando el mercado se llena de euforia artificial y miedo silencioso, cuando las señales contradictorias crean confusión, cuando los traders oscilan entre la esperanza y el pánico, la única herramienta real que determina la supervivencia es la mente. Y esta temporada mostrará la mente de uno de los analistas más resilientes de nuestra era. Jesse Livermore vio el colapso y cayó, Michael Burry vio el colapso y sobrevivió, y ahora en Trader Mind aprenderemos por qué. La temporada 3 comienza aquí, y lo que veremos a continuación no es solo un análisis del mercado, es un viaje hacia la mentalidad que permite ver el caos con claridad cuando los demás solo ven ruido. La gran apuesta no es un recuerdo del pasado, es una advertencia para el presente y una guía para el futuro.